La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Es una de las creencias más controversiales y polarizantes de la cristiandad popular. La creencia de un lugar llamado infierno, donde van las almas inmortales de los perdidos y no creyentes a morir perdurando por siempre en un tormento eterno de sufrimiento sin fin. ¿Pero proviene esta idea realmente de la Biblia? Y si es verdad, ¿cómo logramos conciliar la idea de un Dios justo y bueno con el conocimiento de que la gran mayoría de la humanidad, los que han vivido y han muerto, no solo nunca fueron cristianos, sino que nunca tuvieron la oportunidad de siquiera oír el nombre de Jesucristo siendo pronunciado? ¿Deben ser atormentados por demonios y sufrir por la eternidad cuando nunca tuvieron siquiera una oportunidad de evitar ese destino? Existen en este momento literalmente cientos de millones de almas experimentando una vida eterna de tormento en las llamas del infierno. Síganos en El Mundo de Mañana, donde abriremos la Biblia y encenderemos la luz de la verdad sobre estas ardientes preguntas. Todo comienza al exponer la historia secreta del infierno. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Mi nombre es Wallace Smith y es un placer tenerlos aquí. En el programa de hoy vamos a hablar del infierno y es una conversación que posiblemente sorprenda a muchos de ustedes. Vamos a mirar en la palabra de Dios y ver realmente qué dice de esto. Además vamos a discernir si es que realmente estamos dispuestos a creer lo que la Biblia dice o si preferimos quedarnos con lo que nosotros pensamos que dice la Biblia. Si estamos dispuestos a creerlo, la figura que dibuja la Escritura puede llegar a ser más maravillosa de lo que cualquiera imaginaría. Además le ofreceremos durante el programa el fascinante folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? Asegúrese de tomar nota de la información que le proveeremos durante el programa para obtener una copia gratis. Permítame preguntarle aquí en el comienzo, ¿cuál es la imagen que aparece en su mente cuando usted piensa en el infierno? Algunos quizás imaginen un abismo de agonía en llamas, donde las almas inmortales de los no creyentes están forzadas a pasar el resto de la eternidad, donde demonios con largos tridentes son asignados a atormentar a esas almas y mantenerlas agonizando aterrorizadas en una miserable vida eterna de dolor y sufrimiento. Los escenarios pueden ser variados, pero hay muchos elementos claves en común. Almas inmortales de los muertos, destinadas a sufrir conscientemente para siempre, atormentadas, muchas veces activamente, por verdugos demoníacos, sin esperanza para siempre y sin Dios para siempre. Estas ideas surgieron de la Biblia, ¿no es así? ¿Es de dónde vienen? En realidad, no es así. Puede buscar en la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará estos detalles en su Biblia. No encontrará demonios asignados a atormentar con largos tridentes a las almas inmortales, hirviendo inmersas en aceite ardiente burbujeante. No encontrará exóticas salas de tortura, donde sádicos instrumentos son usados para causar pesadillas sin fin. No encontrará penumbrosas visiones de muertos eternos, vagabundeando en la oscuridad como zombis lamentando sus destinos. La historia de estas imágenes e ideas no se encuentran en la Biblia, aunque algunos hayan adosado estos conceptos a pasajes bíblicos. La historia de estos conceptos del infierno vienen del antiguo paganismo. Por ejemplo, los antiguos sumerios creían en la tierra de los muertos, donde las almas ahí confinadas servían a los dioses en completa oscuridad, sin tener nada para comer que no sea polvo y arcilla.
Los antiguos cananeos y otros pueblos creían en historias similares. Los egipcios creían en un reino donde seres de otros mundos podían incurrir castigos en los muertos, y se armaban con hechizos que creían que les permitían rechazar a esos castigos en la vida después de la muerte. Como aconteció con tantas de las invenciones del mundo pagano a través de la historia, estas ideas fueron adoptadas por judíos apóstatas y cristianos a través de los años, hasta que muchos creyeron que la moderna idea del infierno realmente se originó en el cristianismo. Pero no es así. De hecho, una de las descripciones del infierno con más influencia fue una ficción política, la obra de ficción del siglo XIV del poeta italiano Dante Alighieri. En su famoso poema Inferno, se imaginó a sí mismo siendo guiado en un tour por el infierno por el alma del poeta romano Virgilio. Ahí atravesaron múltiples niveles del infierno mientras descendían, donde las torturas se hacían cada vez más violentas, al ser los pecados de los atormentados cada vez más atroces al descender, hasta que en el nivel más bajo, él se encuentra con Satanás confinado, atormentando personalmente a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo. Es una horrenda historia de ficción y francamente con alto tono político. No es una coincidencia que Dante se asegurara que su infierno poético estuviese lleno de individuos muertos, que él creía que eran traidores de su partido político o de su versión del catolicismo. Estas cosas, culturas paganas y obras de ficción, son la verdadera historia del común concepto del infierno. Pero, ¿cuál es entonces la verdad? La palabra infierno aparece en la Biblia. ¿Qué dice realmente la Biblia acerca del estado de los muertos? ¿Dónde está el infierno? ¿Y quiénes van ahí? Vamos a hablar de esto en la próxima parte del programa. Primero, permítame darle oportunidad de requerir este folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? Para miles de lectores, este revelador folleto ha revolucionado el modo en que ellos entienden el plan de Dios para la humanidad y ha renovado la esperanza en los seres queridos ya muertos. Este folleto utiliza su propia Biblia para responder preguntas como ¿qué pasó con los millones de personas que han muerto sin siquiera escuchar el nombre de Jesucristo? Si Dios está interesado en salvar el mundo ahora, ¿por qué tantos lo rechazan? ¿Y cuál es el misterio del Valle de los Huesos Secos? Puedo hablar por experiencia propia. Esta información cambió mi vida y me llenó de tal esperanza para mis seres queridos que nunca pensé que fuese posible. Contáctese con nosotros para obtener una copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Para entender realmente la verdad del infierno y encontrar la esperanza que necesita en un Dios que es realmente amable y justo y santo, realmente debe pedir el folleto que ofrecemos hoy. ¿Es este el único día de salvación? No se olvide de pedirlo o bajarlo del sitio web antes que termine el programa. Pero por hoy, si vamos a poder superar el concepto antibíblico del infierno que nos fue pasado desde el mundo pagano y ha sido tomado por verdadero durante generaciones, debemos investigar 3 importantes errores que confunden a la gente en este tema. Entienda lo siguiente, yo acostumbraba a cometer estos errores, y no fue hasta que fui desafiado a estudiar lo que la Biblia dice realmente al respecto, y dejar de lado mis creencias tradicionales,
si encontrara que no están de acuerdo con la Biblia, cuando finalmente encontré la verdad. Le hago el mismo desafío a usted ahora. Esté dispuesto a investigarme en las cosas que le estoy por mostrar y búsquelas en su propia Biblia. No me crea a mí, créale a su propia Biblia. Obtenga el folleto, aunque sea para probar que estoy equivocado, pero hágalo en oración y en humildad. Y si es que usted encuentra que la Biblia no está de acuerdo con lo que le fue dicho anteriormente, esté dispuesto a cambiar y a seguir su Biblia. Aquí están los 3 errores bíblicos que confunden a la gente acerca del infierno. Primero, la Biblia no enseña en ningún lugar que el hombre posea un alma inmortal. Sí, la Biblia enseña que existe un espíritu en el hombre, que combinado con su cerebro físico producen la mente humana. Y sí, el hombre tiene un alma, una chispa animadora de la vida física, como también la tienen los animales. Pero enseña la Biblia que el alma del hombre tiene vida inmortal, inherente e indestructible. No. La Biblia habla muy claramente de este tema. Vayamos a Mateo 10, versículo 28, y pregúntese mientras lo hace, si es que está dispuesto a creer las claras palabras de la Biblia, o si intentará torcerlas para encajar con lo que usted siempre creyó. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No, el alma no es indestructible, no es inmortal. Puede ser destruida, así como el cuerpo. La Biblia deja en claro que la inmortalidad es una dádiva de Dios, dada a aquellos que siguen a Jesucristo. No es algo inherente en nosotros. Vayamos a Romanos 6:23, un pasaje familiar para muchos, pero piense acerca de lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice que la paga del pecado es vida eterna en tormento y que la dádiva de Dios es vida eterna en júbilo. No, la paga del pecado es muerte, la ausencia de la vida. ¿Podemos creer las simples palabras de la Biblia? Pongámonos de acuerdo en lo que significa muerte. Considere uno de los versículos más conocidos en la cristiandad popular, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nuevamente, poseer la vida eterna es una dádiva de Dios. Lo opuesto es perecer, morir y ser destruido para siempre, dejar de existir. Finalmente vayamos al profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, que deja este punto bien en claro. En Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Igualmente en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. En vez de poseer un alma inmortal, el hombre es verdaderamente mortal, sujeto a la muerte y a la destrucción. Es la razón por la que muchas escrituras dicen que los muertos nada saben, no piensan, ni alaban, ni agradecen a Dios. No están conscientes, simplemente porque los muertos están muertos, esperando una resurrección a la vida. Hablaremos de los próximos 2 errores a continuación. Primero permítame hacer una pequeña pausa para darle una breve oportunidad de requerir el folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? No se preocupe ni se pregunte por el destino de sus seres queridos que han fallecido. Pruébeselo a sí mismo y conózcalo. Contáctese con nosotros hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook,
y síganos en Twitter. En el último segmento, dejamos en claro lo que dice la Biblia del concepto del alma inmortal. El hombre es mortal, no posee vida inherente inmortal. Y aunque haya sido una sorpresa, realmente es la clara instrucción de la Biblia. Con ese entendimiento de la palabra de Dios en mente, estamos listos para taclear el segundo error que muchos cometen y los confunde respecto al infierno. No comprenden que los traductores a veces usaron inadecuadamente una palabra, infierno, para cubrir muchos significados de los lenguajes originales de la Biblia. De hecho, donde muchas Biblias usan la palabra infierno, las lenguas originales de la Biblia, como el griego y el hebreo, usan realmente 4 palabras distintas que comunican 3 ideas diferentes. Entender lo que significan las palabras originales es vital para entender el verdadero significado bíblico y el estado de los muertos. Veamos brevemente estas 4 palabras generalmente mal traducidas en una única palabra, infierno. 2 de ellas, la palabra griega Hades y la palabra hebrea Sheol, significan simplemente tumba o sepulcro, y no es para nada un lugar de tormento eterno. Simplemente es el lugar donde todos eventualmente terminan, cuando el polvo retorna al polvo. En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este no es el infierno de tortura de la imaginación popular. Una palabra que es usada una sola vez en la Biblia como infierno es tártaro, una forma de la palabra griega tártaros, usada por el apóstol Pedro para referirse a una condición de restricción temporal de los ángeles caídos, que son reservados para el día de juicio. Como dice en 2 de Pedro 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El diccionario Vines, altamente respetado como diccionario expositor de palabras bíblicas, explica esta palabra en detalle. Dice: el verbo tártaro, traducido como arrojados al infierno en 2 de Pedro 2:4, significa consignar a tártaros, lo cual no es ni el Sheol, ni el Hades, ni el infierno, sino el lugar donde aquellos ángeles que cometieron ese pecado especial al que se refiere el pasaje son confinados para ser reservados al juicio. La región es descrita como prisiones de oscuridad. Nuevamente, este no es el infierno del poeta Dante, y no es el destino de los seres humanos muertos. La tercera y final palabra es Gehenna. Esta palabra griega se refiere al valle de Hinnom, un basural de fuego constante en las afueras de Jerusalén. Antiguamente, era un lugar donde los israelitas apóstatas sacrificaban sus hijos a los dioses paganos. Y en los días de Jesús, era un lugar donde se mantenía el fuego ardiendo día y noche para quemar la basura y los desperdicios de la ciudad, incluyendo los cuerpos de animales e inclusive a veces de los peores criminales ofensores de la sociedad, arrojados para ser destruidos y consumidos por completo como desperdicio repudiado. Es el nombre de este lugar el que usó Jesucristo en Mateo 10, versículo 28, para describir simbólicamente el fuego del fin de la era, que será usado para destruir cuerpos y almas de todos los inicuos para siempre, llamado en el libro de Apocalipsis el lago de fuego. Recordemos que Dios dice que destruirá a ambos, el cuerpo y el alma, en el lago de fuego, y no los mantendrá milagrosamente con vida para atormentarlos por siempre. Nuevamente, esto no es la creativa cámara de tortura eterna de la imaginación pagana. Discutiremos acerca del lago de fuego más adelante en el programa. Creo que estará de acuerdo al ver que infierno es una palabra hispana usada erróneamente para traducir 4 palabras distintas de 2 idiomas
que tienen tres significados diferentes. No es sorpresa que exista tal confusión. La próxima vez que alguien le hable del infierno, quizás quiera preguntarle, ¿de qué infierno me está hablando? El tercer error que la gente comete acerca de este tema lo enfocaremos en el próximo segmento. ¿Qué es realmente lo que le acontece a los muertos? ¿Están simplemente perdidos para siempre? No, no lo están. El plan de Dios para ellos va mucho más allá de lo que usted haya podido escuchar antes, y está ahí, en las páginas de su propia Biblia. Hablaremos de este error en un momento, pero primero permítame darle otra oportunidad antes de concluir, de requerir el folleto gratuito que estamos ofreciendo hoy. ¿Es este el único día de salvación? Pensémoslo. Algunas estimaciones dicen que de 60 a 100 mil millones de personas han vivido y han muerto en el planeta Tierra y nunca tuvieron siquiera oportunidad de escuchar el nombre de Jesucristo. No encuentro manera de animarlo lo suficiente. Pruébese la verdad a sí mismo. Contáctese con nosotros hoy para obtener su copia. Se alegrará de haberlo hecho. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Ya hemos visto dos grandes errores que son cometidos al tratar de entender lo que dice la Biblia acerca de la muerte y del infierno. No llegan a entender que no existe el alma inmortal, que Dios hizo al hombre mortal, no con vida eterna inherente. Además, no entienden que la palabra infierno en la Biblia es una mala traducción de 4 antiguas palabras diferentes, que tienen significados completamente distintos que los conceptos paganos de los espantosos lugares ficticios de tortura. Y el tercer error importante que la gente comete es el siguiente: malinterpretan las resurrecciones bíblicas. Aunque sea una sorpresa para muchos, la Biblia describe 3 resurrecciones distintas, cada una definida por su intención y su resultado. El folleto gratuito explica lo que dice la Biblia acerca de estas resurrecciones en asombroso detalle, pero repasémoslas brevemente. Los verdaderos cristianos de hoy que mueren en la fe o que estén con vida a la segunda venida de Jesucristo serán parte de la primera resurrección, descrita en Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 6. Serán resucitados en gloria y en poder, y reinarán junto con Cristo durante 1000 años, durante el milenio que se avecina a esta tierra. Pero si hay una primera resurrección mencionada en la Biblia, tiene que haber también una segunda resurrección. Esta segunda resurrección es el juicio del gran trono blanco, después de los 1000 años del milenio, descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La palabra griega para libros es biblion, y en la segunda resurrección, los libros, la Biblia, será abierta por primera vez al entendimiento de aquellos millones de seres humanos que vivieron y murieron antes del retorno de Cristo, sin haber escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo.
como a los cristianos hoy. La Biblia les será abierta a su entendimiento y serán juzgados enteramente por esas enseñanzas. Esta no es una segunda chance para esta gente. Será la primera oportunidad verdadera de entender la verdad de Dios y arrepentirse de los pecados que finalmente podrán ver en sus vidas y aceptar a Jesucristo como Salvador. Muchos de sus seres queridos que consideraba perdidos por siempre, es muy posible que se levanten en esa resurrección. Pero Dios no nos quitará el libre albedrío. No está creando robots, sino seres que de voluntad y humildad elijan aceptar su voluntad por encima de la propia. No forzará a esta gente rebelde a obedecerle. Y lamentablemente, algunos rechazarán el sacrificio de Jesucristo, prefiriendo adorar su propia voluntad y sus propias reglas hacia un triste final. Para estos, la resurrección será con el propósito de la destrucción eterna en la segunda muerte del lago de fuego, descrita en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, y 21, versículo 8. Encarando al lago de fuego y atormentados por el conocimiento aterrador de lo que ganaron con sus propias decisiones, serán arrojados a este lago y quemados para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En vez de vivir por siempre con Dios, morirán para siempre, para no volver más a la vida. Si Dios le está abriendo su mente al hermoso conocimiento de su verdad, si le está abriendo la mente para que entienda el Evangelio del reino de Dios y para obedecer sus leyes y vivir en su gracia, usted necesita actuar en lo que sabe. Busque su increíble recompensa en el reino que se aproxima. Dios es amoroso y también es justo. Le dará a todos una oportunidad en su propio tiempo, pero espera que usted actúe sobre esta oportunidad. Solo usted puede decidir si hará esto o no. Espero que lo haga. Gracias por escucharnos. No se olvide de requerir el folleto gratuito de hoy y espero que nos acompañe la próxima semana, aquí mismo o por internet en cualquier momento. Richard Ames, Gerald Weston y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino que se avecina y las apasionantes profecías del fin y su significado. Cuídense y encuéntrenos aquí mismo la próxima semana a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente